Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña. Esta semana la agenda informativa nos llevará hasta Sonora. Y es que las afectaciones por la contaminación del río que lleva el mismo nombre continúan afectando a la población que vive a los alrededores. Yo soy Carlos Quiroz y este es Semanal 28. Comenzamos. Se han cumplido 9 meses de la contaminación del río Sonora y las secuelas y daños al medio ambiente prevalecen. La salud de la población está afectada y el monstruo alimentado por Grupo México crece todavía. Nada lo detiene. Semanal 28 ha documentado las afectaciones causadas por el derrame de desechos tóxicos en este río Sonora, el riesgo que existe y la amenaza de un estallido social como consecuencia de la impunidad con que opera esta agrupación. Grupo México mantiene una guerra, se apoderó de pozos, nadie sabe cuánto gasta por el agua como parte de su proceso de expansión y ensucia el agua de Cananea y de Sonora sin reutilizar ni un solo litro. El río Sonora es una cuenca sobreexplotada y enferma, se encuentra al borde del colapso. Vea este trabajo de mi compañero Ernesto Méndez. El río Sonora es una cuenca sobreexplotada y enferma, donde Grupo México mantiene una guerra por el agua como parte de su proceso de expansión. Hay partes en donde el río Sonora simplemente ya no tiene agua, hay partes en donde la corriente es efímera, o sea, dura unos pocos meses en el año, y en otras partes es intermitente. Es la cuenca hidrológica más sobreexplotada y la más contaminada, y finalmente es la que alimenta a la capital del estado de Sonora. El río Sonora, la columna vertebral y símbolo histórico, cultural y productivo del estado, se encuentra al borde del colapso a 8 meses del derrame en la mina Buenavista del Cobre. Nosotros decimos que el río Sonora es para nosotros como lo fue el Nilo para los egipcios. En los últimos 5 años, la empresa propiedad de Germán Larrea dedicó todos sus esfuerzos a conformar un monopolio del agua en la región. Oficialmente tiene 14 títulos de concesión que amparan 93 pozos en una entidad dominada por el desierto para extraer más de 44 millones de metros cúbicos de agua al año. Pero de manera cuestionable, se apoderó de al menos otros 30 pozos para uso agrícola, pecuario y múltiple de los 7 ejidos de Cananea. La guerra por el agua ya está. No es el futuro, ya está la guerra por el agua. Están acaparando el agua, son dueños de los derechos de agua en los ejidos. Aquí hay 7 ejidos, entonces el Grupo México es el dueño de los derechos de agua de la mayoría de los ejidos, y cada año están comprando más y más derechos y perforando más y más pozos. Pues casi todos los pozos se los adjudicó la minera, y el único pozo que tenemos nosotros es el Crillito, ¿no? Y el ojo de agua. Y el ojo de agua. Entonces, pero ¿qué va a pasar? Entonces yo creo que debe ser un término medio. Aunque la compra de pozos puede ser legal, no es justa, porque mientras los pueblos ribereños tienen poca agua y contaminada, la minera hace un despilfarro del recurso que bombea del subsuelo. Ellos los han comprado, ¿verdad? Esto no quiere decir que haya justicia en eso. Sin embargo, es muy probable, es altamente probable que la adquisición de todos esos pozos se haya hecho bajo bases legales. Insisto, puede ser legal, no necesariamente justo. Yo sabía antes que eran 2,000 litros por segundo, los 24 horas del día durante los 365 días del año, pero ahora que son 10,000. Un estudio financiado por la Conagua advierte que uno de los tantos problemas que enfrenta la cuenca hidrológica del río Sonora es que no existe vigilancia de los pozos ni se contabilizan las extracciones, por lo que nadie sabe cuánta agua gasta en realidad Grupo México.
la mina requiere mucha agua, sí. Pero sí, esas concesiones pues deben estar muy bien revisadas, si tienen sus sellos, si tienen sus medidores, todo, pues para tener un seguimiento, si no están sacando más agua de la que se les permitió. No vaya a ser que te acaben con los mantos acuíferos. Ana Lilia Ross, activista de ARASA, Asociación Regional Ambiental Sonora Arizona, lamentó que además del abuso del agua, Buenavista del Cobre esté acabando con el nacimiento de los ríos, al destruir las montañas que son los sitios de recarga natural por los tajos que abre en busca de minerales. Pues nos están destruyendo el nacimiento pues, de los ríos, el abastecimiento de los ríos. Nos están dejando incluso hasta los frentes de montaña, pues también el clima ha cambiado mucho, ya no tenemos nevadas, quiere decir que las recargas acuíferas han disminuido. Aquí en el Cerro La Mariquita, 2.470 metros sobre el nivel del mar, podemos observar la mina Buenavista del Cobre, el monstruo de Grupo México. Tan solo la presa de Jales es más grande que la propia ciudad de Cananea. Millones y millones de metros cúbicos de lixiviados que podrían desbordarse y provocar una catástrofe mayor. Yo siento que es una bomba de tiempo muy potente, muy peligrosa, que no quisiera que sucediera, pero estamos en cambio climático y suceden cosas que la gente dice, esto no pasaba aquí, estos climas, estos extremos. Si llega a haber un desastre ambiental tipo ciclón que dure más de 10, 12 días lloviendo, se va a remojar la arcilla de los bordos que le han hecho a la presa de Jales y se va a remojar y se va por el efecto de saturación, se va a hacer como un turrón, como un terrón de azúcar con agua que se va desbaratando y va a haber una catástrofe mayor. A 3 kilómetros hacia el sur, fuera de la mina Buenavista del Cobre, corre al aire libre un afluente color gris oscuro con un penetrante olor a solventes que avanza por el cauce natural del río Sonora hacia la laguna de lixiviados. Son los llamados jales o desechos de la planta concentradora, donde con ayuda de químicos se separan el cobre, oro y plata de los materiales que no sirven. Aquí teníamos fama de agua buena aquí en Cananea y pues desgraciadamente pues se está usando para industria. Agua potable que entró a la mina directamente de los pozos y que sale como un torrente letal que va matando flora y fauna a su paso. Cuando llegó a la mina era agua potable y que se está sustrayendo de todo el valle aquí. Son 90 y tantos pozos. Entonces, a la minera le es más costeable bombear agua que reciclar agua. Y la minera utiliza varias veces más agua de lo que consume el pueblo aquí o la ciudad. Grupo México ensucia el agua de Cananea y de Sonora sin reutilizar ni un solo litro. Ellos tienen el suficiente dinero, ganan muchísimo dinero, como para que ellos invitaran a una comunidad de científicos a ver de qué manera se puede reutilizar esa agua. Ya en la presa de Jales, los lixiviados acumulados desde hace 25 años contaminan el ojo de agua de Arballo, justo donde nace el río Sonora, con filtraciones y lagrimeos a través de la cortina de arcilla y conglomerado. La presa de Jales de la minera de Cananea representa una fuente de contaminación continua y que definitivamente vierte sus aguas en el nacimiento propiamente del río Sonora. Estudios recientes realizados a pozos de los ranchos cercanos arrojan altas concentraciones de cobre, cadmio y plomo, metales pesados que a mediano y largo plazo ocasionan daño hepático, pulmonar, renal, reproductivo y neurológico. ¿Y cómo están contaminando el inicio del río de Sonora? Pues toda la gente que vive en el ojo de agua de Arballo, que tenía sus tierritas, sus parcelas que sembraban, se han quejado, pero pues se quejan y las quejas quedan en el aire.
Las filtraciones que vienen de la presa de Jales tienen un efecto contaminante continuo, ¿verdad? Estamos hablando de que ahí hay un efecto de 365 días al año. No es un efecto catastrófico como el que vimos en agosto del año pasado, sin embargo los escurrimientos están presentes. Si usted quiere entrar en contacto con nosotros, lo puede hacer a través de nuestro correo electrónico semanal28@gym.com.mx o a través de mi cuenta de Twitter, @Quirosca. A pesar de que la salud es una asignatura pendiente en el estado de Sonora y en este municipio, donde cada vez son más los casos de cáncer, enfermedades renales y problemas respiratorios agudos por causas ligadas a la contaminación de la minera, el recién estrenado Hospital General de Cananea es hoy un elefante blanco. Ya podemos estar todos contentos y celebrando porque ya tenemos el Hospital General de Cananea. Inaugurado apenas el 18 de febrero por el gobernador del estado y la secretaria de Salud, Mercedes Juan, las puertas de cristal del Hospital General de Cananea están cerradas con llave. Hacia adentro se puede observar la sala de espera vacía, los cuartos de recuperación, los consultorios y la farmacia. Y en la entrada principal, la placa llena de polvo que en su momento develaron el mandatario estatal y la titular de salud. El gobierno de Sonora inaugura este día el Hospital General de Cananea, logrando así un gran beneficio para los habitantes de este municipio y la región. A 8 meses del derrame en la mina Buenavista del Cobre, crece el riesgo de un estallido social en comunidades del río Sonora. La situación es tan grave que ya es un foco rojo para las elecciones del próximo 7 de junio en el estado. Pero lo que yo sí te quiero decir, que es el pensamiento de la mayor parte, te voy a decir, del 90% de la población, no solamente no salir a votar, sino impedir que se instalen. Ya salió el INE a decir que hay muchas partes. Pues está muy errado. En los pueblos no hay muchas partes por las mismas limitantes que la ley impone de no estar en cerca de ciertos lugares. Bloqueos carreteros en Ures y Babiácora, la toma de la estación de rebombeo Los Patos, propiedad de Grupo México, que ya cumplió más de un mes, y una marcha en Cananea en alianza con la sección 65 del sindicato minero. Nos pueden tachar de muchas cosas negativas, pero para nosotros estamos en una lucha que es justa y que es buscarnos un futuro, porque el futuro de todos nosotros, de los sonorenses, Germán Larrea nos los viene matando, ¿no? Entonces tenemos que esforzarnos y tenemos que sumar esfuerzos para enfrentar ese monstruo de empresario que desafortunadamente no le importa la vida de los trabajadores ni de las regiones donde está explotando el mineral, ¿no? Esta es la planta de rebombeo conocida como Los Patos, tomada por el movimiento Todos Unidos contra Grupo México, que exige la atención a los enfermos por el derrame en la mina Buenavista del Cobre y soluciona el conflicto laboral con la sección 65 del sindicato minero. Indignación de la gente que se siente engañada por la suspensión en la entrega de apoyos del Fideicomiso Río Sonora por la veda electoral, aun cuando los recursos son privados y no del erario público. ¿Por qué se está aplicando la veda electoral cuando los recursos son privados? Y entonces esto a nosotros nos está ocasionando muchos problemas con la ciudadanía. Hartazgo por la nula transparencia en el resultado de los estudios sobre los niveles de contaminación en el agua. Pues que estamos como al principio prácticamente, no sabemos realmente qué fue lo que pasó, o sea, si estamos o no afectados, qué posibilidades, o sea, qué podemos esperar a futuro.
Desilusión por la falta de seguimiento a las enfermedades. La pequeña Nicole, de apenas 6 años, tiene cadmio y cobre en la sangre. Además sufre de alopecia por bañarse con agua contaminada. El monitoreo que dijo la COFEPRIS que iba a estar haciendo frecuentemente, no hay tal. Estos resultados de Nicole son estudios tomados el mes de noviembre que nos fueron entregados en enero. Y los metales pesados depositados en la presa El Molinito, que se acercan peligrosamente a la zona urbana de Hermosillo. Es preocupante porque sí puede llegar a haber contaminación del agua de Hermosillo. Por lo pronto, los tóxicos de Grupo México ya impactan a la población de la zona rural de la capital del estado de Sonora, en el ejido Molino de Camu. Nadia tiene la mayor parte del cuerpo cubierto de manchas color cobre, desde el cuello hasta los pies. Su problema comenzó con ronchitas en el abdomen que le daban muchísima comezón. Yo de hecho sentía que se me calmaba porque yo sí empecé a comprar garrafones de agua. Me bañaba con garrafones de agua, me levaba tomando agua, pero pues uno no le alcanza para estarte bañando más a diario, que yo a veces hasta 2 veces me bañaba y en la noche, porque era horrible la comezón, pues. A Griselda Saavedra se le está cayendo el cabello y las cejas. Y a María de Jesús Ramírez le aparecen ronchas después de tener contacto con el agua. Pues se me está cayendo el pelo y la ceja. Y pues desde el año pasado, como en octubre, me di cuenta ya que se me estaba cayendo el pelo. Pues cuando me baño siento que no me salen. Cuando ya me estoy secando siento una comezón. Silencio del gobierno del estado y de COFEPRIS, Conagua y Semarnat. Mientras los niños del Molino de Camu siguen saciando su sed directo de la llave. Más allá de preocuparse por la situación, Grupo México de Germán Larrea triplicará este año su producción, lo que significa más destrucción de montañas, más desperdicio de agua y más contaminación, con total impunidad. No puede seguir ya la minera ahí. Es una vergüenza mundial, es una vergüenza internacional, es algo inconcebible que esté sobre lo que son los recursos de la nación según el 27 constitucional. Son aguas de la nación, no se pueden concesionar a una empresa privada por más importante que sea. Ellos quieren hacer sus megaproyectos, quieren crecer, quieren desarrollarse, pero ¿y la población qué? ¿Y la salud de la población qué? ¡Fuera el Grupo México de Cananea y de todo México! Cananea es tierra y el río Sonora de gente que no nos dejamos. Es cuna de la Revolución Mexicana y aquí habemos gente que tenemos la voluntad y la fuerza para hacer valer nuestros derechos. Ante la inconformidad de comunidades afectadas por el derrame en la mina Buenavista del Cobre, el Fideicomiso Río Sonora trabaja ya en una estrategia para reanudar lo más pronto posible la entrega de recursos suspendidos por la veda electoral, sofocar el fuego antes de los comicios del 7 de junio, seguir entregando el dinero de Grupo México para resarcir los daños a la población. Ojalá podamos encontrar todos una solución lo más pronto posible para, sin esperar el término del proceso electoral, pues puedan entregarse estos apoyos sin violentar ninguna disposición de carácter electoral. El Procurador Federal de Protección al Ambiente anunció además que el Fideicomiso Río Sonora aprobó incorporar a las comunidades rurales de Hermosillo al reparto de apoyos y atención de enfermedades. La idea sí, siempre y cuando el daño a su salud o el daño económico o el daño a su actividad agrícola, agropecuaria, esté directamente vinculada con el derrame del 6 de agosto. Guillermo Aro Belches dijo estar dispuesto a contrastar los monitoreos oficiales con las pruebas de laboratorio de habitantes del Ojo de Agua de Arballo que denuncian contaminación de la presa de Jales de Buenavista del Cobre justo en el nacimiento del río Sonora. No contamos, sería importante analizarlos, contrastarlos con los muestreos que tiene COFEPRIS con agua, que son de laboratorios especializados, fundamentalmente acreditados en la Entidad Mexicana de Acreditación. Pero sería útil contar con estos estudios, estos análisis y contrastarlos y poder en su caso hacer
uno tercero que pudiera dirimir cualquier controversia que pudiera presentarse sobre el tema. Y hacer una investigación sobre el afluente de color gris con olor a solventes que corre fuera de la mina por un cauce natural hacia la laguna de Lixiviados. Nosotros no estamos cerrados con nuestros análisis ni con nuestros resultados, sino estamos como siempre abiertos a cualquier opinión que nos sea útil para llevar a cabo nuevas inspecciones y nuevas pruebas. El titular de la Profepa rechazó que haya un abandono de las comunidades por parte del gobierno federal, ya que recordó que hasta la fecha se han invertido 1,000 millones de pesos, la mitad del fideicomiso Río Sonora, en la entrega de 20,510 apoyos por daños a la salud, instalación de tinacos, indemnizaciones al sector agropecuario y compensaciones a negocios. Nosotros decimos claramente que no hay abandono, que no hay falta de apoyos, las cifras así lo demuestran, la presencia que el gobierno de la República tiene en la zona ha sido importante. En tanto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, advirtió que habrá cero tolerancia para Grupo México en la obligación de la empresa de Germán Larrea de indemnizar, ofrecer consultas médicas y dar seguimiento durante los próximos 15 años a las personas con daños a la salud por el derrame en la mina Buenavista del Cobre. Y la obligación del que contaminó es pagar, y los vamos a obligar a pagar, porque no vamos a tolerar que algún afectado en su salud quede sin resarcimiento. El titular de la COFEPRIS reconoció que los habitantes del río Sonora tienen todo el derecho de reclamar atención a sus enfermedades, por lo que las brigadas de vigilancia epidemiológica mantienen la búsqueda de nuevos casos de padecimientos vinculados a la contaminación de sulfato de cobre y continúan con el tratamiento a los afectados. El primer corte fue que en los primeros 2 meses identificamos 37 personas. Esas 37 personas en todos los casos fueron resarcidas a través de un mecanismo que financió el responsable del derrame, que es Grupo México. Ante la ola de protestas por el abandono de las autoridades sanitarias, Miquel Arriola hizo un llamado a los habitantes del río Sonora y la zona rural de Hermosillo a que acudan a las instalaciones provisionales de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental, ubicadas en el municipio de Ures, para que reciban atención médica. Cualquier reclamo, cualquier derecho de resarcimiento en salud que no se haya cubierto, yo personalmente me hago responsable para que eso pase. El titular de la COFEPRIS señaló que en la segunda fase del operativo epidemiológico se encontraron otros 233 enfermos, que dan un total de 270 personas con síntomas relacionados con la tragedia ambiental ocurrida el pasado 6 de agosto, quienes aseguró han recibido en promedio 2 consultas médicas, la mayoría por lesiones en la piel, enfermedades gastrointestinales y problemas en los ojos. Nosotros vamos a buscar, pero es muy importante que los alcaldes también nos lleven a las personas. Recordó que a Grupo México le cuesta 3 millones de pesos al mes el trabajo de vigilancia epidemiológica y tendrá que pagar la construcción y operación de una clínica que atienda a los enfermos de aquí al año 2029. Seguramente esto terminará de construirse en el segundo semestre de este año. Lamentablemente, la contaminación de la mina Buenavista del Cobre no se limita al estado de Sonora, va más allá de nuestras fronteras, hacia Estados Unidos, con filtraciones y escurrimientos de ácido sulfúrico y metales pesados en el nacimiento del río San Pedro, que cruza hacia el desierto de Arizona. Estudios científicos advierten que desde hace 40 años hay presencia de cobre, fierro, cadmio, manganeso, plomo, zinc, níquel y sodio en el agua y sedimentos que exceden los máximos permisibles. Ha habido derrames en el mismo río pero no han sido tan grandes, o al menos no han sido tan conocidas. El río San Pedro corre 70 kilómetros hacia el norte de los municipios de Cananea, Naco y Santa Cruz, del lado mexicano, hasta cruzar la línea internacional donde se interna a territorio norteamericano para desembocar en el río Gila, al sureste de Phoenix. Es un corredor biológico, pues. Las aves que vienen del sur o del norte al sur, ahí se abastecen de agua. Grupo Imagen Multimedia hizo un recorrido por la Puerta 2 o Concentradora Vieja, al norte de Cananea, donde pudo constatar que existen 2 pilas de asentamiento o albercas de lixiviados fuera de la mina Buenavista del Cobre, que no tienen geomembranas, por lo que existen filtraciones en forma de arroyos de color amarillo ocre que ya acabaron con toda la vegetación.
Los residuos tóxicos, muy parecidos a los que ocasionaron la tragedia ambiental en el río Sonora, se encuentran dentro de un predio en disputa con ejidatarios. En septiembre, la Unidad Estatal de Protección Civil en Sonora lanzó una alerta binacional por la presencia de contaminación en el río San Pedro, detectada al realizar un sobrevuelo por la región. Observamos un represo ubicado hacia el norte de las instalaciones de la mina de Cananea, que al parecer ya tenía días vertiendo sus aguas hacia un arroyo que es un afluente del río San Pedro, que, como ustedes saben, transita hacia los Estados Unidos. Aunque los resultados preliminares del Departamento de Calidad Ambiental de Arizona descartaron presencia de tóxicos en el agua, el ácido sulfúrico y los metales pesados siguen ahí, en el nacimiento del caudal, sin que haya algún plan de remediación o contención de los lixiviados por parte de Grupo México. No puede seguir una mina de ese tamaño que pretende triplicar y cuadruplicar su producción quizá, seguir sobre el nacimiento de 3 ríos. El río San Pedro, que se interna hacia de sur a norte, el río Cocóspera Magdalena y el río Sonora. De esta manera hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.